Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les deseamos un sábado muy bendecido, muy feliz y bienvenidos a Jesús revela su plan de amor en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Hoy justamente tenemos nosotros nuestro capítulo 30 y 38. Pusimos 39, pero es 38. Vale la pena esperar. O sea, así es. Y quisiera contarles que este será nuestro último capítulo del libro de Daniel. Y bien, como ya nuestra costumbre, no abrimos el estudio sin que pidamos la bendición de nuestro Dios. Acompáñenos en donde se encuentren en actitud de oración. Nuestro Padre, estamos muy agradecidos por la semana tan bendecida, tan dichosa que nos has dado. Lógico, la vida tiene sus problemas, pero tú estás con nosotros cada momento. Gracias por el sábado y gracias por este momento en que podemos dedicarnos a estudiar el final del libro de Daniel. Espíritu de Dios, te invitamos a estar con nosotros y lo pedimos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, como ya hemos anunciado, una semana pasada y ya lo dijimos ahora, hemos llegado nosotros al final del libro de Daniel. Vamos hoy a estudiar sus últimos 5 versículos. Hemos empleado 38 exposiciones para estudiar estos 12 capítulos del libro profético de Daniel. Y lo hemos hecho versículo por versículo. Vayamos entonces al versículo 9 del capítulo 12 de Daniel. Y a la letra dice lo siguiente. Él respondió, o sea, el personaje divino, que puede ser Gabriel, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Quería decir que esos últimos capítulos no era para el tiempo de Daniel, sino para el tiempo del fin. No se le permitió al venerable, vidente y siervo de Dios que supiera el significado completo de las revelaciones que había registrado. Él escribió así no entendiera. Todo el significado solo sería apreciado por los que habían de ver el cumplimiento histórico de estas profecías, porque solo entonces se le podría dar al mundo un mensaje basado en el hecho de que su cumplimiento había llegado, como hoy en nuestro tiempo, y lo vemos. Y ese cumplimiento sería en el tiempo del fin. En esto nos respalda el conflicto de los siglos en sus páginas 405 y 406. Recordemos la advertencia similar respecto a la visión anterior de Daniel cuando estudiamos el capítulo 8 del macho cabrío y también del otro, del cordero. Y esta instrucción, pues, no se aplica a todo el libro de Daniel, donde estamos de un cuerno pequeño que iba a hacer tantos daños, porque en la parte del mensaje, una buena parte ha sido comprendida y de ese modo, pues, ha sido una bendición para los creyentes durante todos los siglos. Y se aplica más bien a la parte de la profecía de Daniel referente a los últimos días, cuando dice, están cerradas y selladas, no se van a estudiar hasta el tiempo del fin. En eso nos respalda Hechos de los Apóstoles, página 467, deseado toda la gente 201, asevera que esas profecías quedaron ahí y solo se iban a estudiar y entender en el tiempo del fin. Y hasta que llegara ese tiempo, pues no se podía proclamar, digamos, un mensaje basado en el cumplimiento de esas profecías. Este pasaje está íntimamente relacionado con el librito abierto que tenía en la mano el ángel de Apocalipsis 10, 1 y 2, y eso nos lo asevera Testimonios para los Ministros a página 112. Veamos el texto. Eso ya es Apocalipsis 10, 1 y 2.
porque tiene que ver con Daniel. Vi descender, dice, en este caso ya es Juan, el discípulo amado, porque es Apocalipsis, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, las promesas de Dios, y su rostro era como el sol, la gloria, y sus pies como columnas de fuego. Uy, se parece mucho al capítulo 1 de Apocalipsis, donde describe a Cristo Jesús. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Este ángel puede ser identificado como Cristo, quien como Señor de la historia, pues hace la proclamación en el versículo 6, que obviamente pues no lo vamos a estudiar porque es de Apocalipsis. Daniel entonces recibió la orden de que debía cerrar las palabras, sellar el libro hasta el tiempo del fin. Esa admonición se aplica particularmente a la parte de las profecías de Daniel que se refieren a los últimos días de este capítulo 12. Y sin duda, de una manera especial a los detalles cronológicos de los 2300 días que los estudiamos en el capítulo 8, verso 14, y en lo que se relaciona con la predicación de los mensajes del primero, el segundo y el tercer ángel de Apocalipsis 14. Y puesto que el mensaje del ángel aquí en Apocalipsis 10 se refiere al tiempo, nótese, al tiempo en el cual es el tiempo del fin, cuando el libro de Daniel debe ser abierto, por eso tiene un librito en la mano y dice que lo tiene abierto. Entonces, parece razonable concluir que el librito abierto en la mano del ángel es el libro de Daniel y es el tiempo para estudiarlo, para entenderlo y predicarlo. Con esta presentación que se hace a Juan del librito abierto, se revelan las porciones selladas de la profecía de Daniel y se aclara el cómputo cronológico que señala el fin de la profecía de los 2300 días, y por esta razón el capítulo que consideramos, que es el 12, enfoca en el tiempo cuando se hizo la proclamación, es decir, entre 1840 y 1844, que se habla de la venida de Jesús y del cumplimiento de las promesas y de las profecías que hay en Daniel 12. Bueno, esto pues hablando de Apocalipsis 10, del librito que tiene el ángel y que es el librito abierto. Es Daniel que se abrió a partir de 1844. Antes de esa fecha, nadie había predicado de Daniel, nadie. Nadie había puesto las bestias, el estado de Daniel 12, el cronograma de los 2300 días. Solo un hombre, Guillermo Miller. Eso sí se lo debemos a él, todas estas ilustraciones. Es el primero que comienza a predicar las profecías de Daniel y se cumple el librito abierto de Apocalipsis 10, que es el libro de Daniel. Bien, vamos entonces ahora en nuestro capítulo 12 de Daniel al versículo 10, en donde le dice Gabriel, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Limpios, emblanquecidos y purificados. Quiere decir que van a conocer el mensaje, el plan de salvación, la justificación por la fe. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, comprenderán. Si bien el hombre no puede purificarse por sí mismo, obvio, puede demostrar por su vida que Dios lo ha purificado. Esto contrasta, ¿no?, con la siguiente cláusula, que hace ahí ese contraste tremendo con los impíos. Dice, los impíos procederán impíamente, seguirán siendo impíos. Este versículo enfatiza el resultado del plan de salvación en la vida de los creyentes, a pesar de las persecuciones a través de los siglos, a pesar de la Santa Inquisición, a pesar de que la Biblia la quemaron, la encerraron, la encadenaron.
Siempre hubo personas que distribuían la palabra y la predicaban, y muchos eran limpios, emblanquecidos y purificados. Gloria a Dios. Ahora al final dice aquí que los entendidos sí comprenderán, pero que los impíos no van a entender. No van a entender. Es una garantía de que aquellos que en los últimos días estudien las profecías bíblicas, así como estamos haciendo nosotros, con dedicación e inteligencia, pues entenderán el mensaje de Dios para su tiempo. Esa es una promesa, entenderán, comprenderán. Entonces, de ahí la importancia de estudiar las profecías. Lamentablemente, nuestra asistencia, que la pasamos para los viernes, se nos ha bajado un poquito, pero es importantísimo estudiar las profecías, obviamente. Vamos al versículo 11, entonces. El versículo 11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, sacrilegio terrible, habrá 1290 días. Un nuevo número aquí, ¿no? Profético, 1290 días. Ya sabemos que en profecía cada día es un año. Nos está hablando de 1290 años. Ya habíamos estudiado una profecía de los 2260 años. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Comencemos a interpretar este versículo. Dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. Y surge entonces la pregunta, ¿cuándo se quitó el continuo sacrificio? Básicamente en el santuario y en el templo se sacrificaba un cordero al amanecer y otro al anochecer para simbolizar el poder que tiene el sacrificio de Jesús eternamente, todo el día, toda la noche, siempre. ¿Cuándo entonces se quitó ese continuo sacrificio? Vimos cuando estudiamos el capítulo 8 de Daniel que hay varias interpretaciones entre los teólogos, no hay una sola, el espíritu de profecía poco habla de eso. Vimos que unos piensan que el continuo se refiere exclusivamente a los sacrificios ofrecidos en el templo de Jerusalén. Entonces, cuando se destruye el templo, se acaba. En segundo lugar, que el continuo se refiere exclusivamente a los sacrificios clausurados por Antíoco Epífanes, que eso fue aproximadamente 200 años antes de Cristo. Ese hombre sacrificó cerdos en el altar, etcétera. Estudiamos ya eso, fue desastroso. Algunos creen que fue ahí para defender la teoría de que el cuerno pequeño no es el Papa, sino que fue Antíoco Epífanes. En tercer lugar, en el tiempo estudiamos que el continuo se refiere al significado paganismo en contraste con la abominación desoladora de cómo el evangelio se echó por tierra la verdad, o sea, el papado y su obra sacrílega. Terrible tener que decir esto, ¿no? Y en cuarto lugar, pues nosotros vimos que el término continuo se refiere al continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Y esto nos lo corrobora Hebreos 7:25 y 1 Juan 2:1. Y a la verdadera adoración de Cristo en la era evangélica, que suprimir el continuo representa la sustitución hecha por el papado de la unión voluntaria de todos los creyentes en Cristo por la unión obligatoria con una iglesia visible. Fuera de la iglesia católica no hay salvación, dice el catecismo. Ay, ay, ay. Entonces, la sustitución de Cristo, del acceso directo a Cristo para todos los creyentes por una jerarquía sacerdotal. Muchos piensan, eso fue quitado, eso es quitar el continuo sacrificio e intercesión de Jesús. La sustitución de la salvación por la fe en Cristo por un sistema de salvación mediante obras ordenadas por la Iglesia. Y muy especialmente la sustitución de la obra mediadora de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote
en las cortes celestiales, reemplazada por el confesionario y el sacrificio de la misa. ¿Cómo les parece? Pongamos en pantalla esa ilustración, el confesionario. Cuando realmente confesamos nuestros pecados es a Dios, a Cristo, pero no. La Iglesia Popular dice que es a ellos, hay que contarles los pecados y ellos tienen la autoridad de perdonar, no Dios. Entonces, todas estas cosas se ven que se quitó el continuo sacrificio, intercesión y obra de Jesús y la tomaron el Papa y los sacerdotes, ¿ya? Entonces, esta obra mediadora de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote en las cortes celestiales, reemplazadas por el confesionario y el sacrificio de la misa, porque en la misa se dice que Cristo muere en cada misa. ¡Qué horror! Y que este sistema desvió completamente la atención de los hombres, de la atención a Cristo, y así se les impidió recibir los beneficios de su ministerio. Esto lo hemos sacado del Comentario Bíblico Adventista en su tomo 4, página 869. Entonces, será quitado el continuo, decía el versículo. Tomémoslo por el lado del papado, que es lo que yo creo que es lo más acertado. Ya eso de Antíoco Epífanes no cuadra. Eso fue en un tiempo que no cuadra con el resto de la profecía. Pero dice que hay un periodo de 1290 días. Veamos. Este lapso es mencionado en estrecha relación con el tiempos y la mitad de un tiempo que estudiamos hace un tiempo, y que eso es tiempo, un año, tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, medio año, que nos daba 1260 días o años literales, por lo que los acontecimientos que habrían de ocurrir al final de estos periodos son probablemente idénticos y tienen relación ahora con estos 1290, pero hay una diferencia de 30 años, ¿no? Tal vez para los que no estuvieron en ese tema en el que estudiamos los 1260 años, es la supremacía papal desde el año 538 hasta 1798. ¿Qué pasó ahí? Pues que en el año 538, veamos, el emperador Justiniano decretó que de ahora en adelante sería cabeza de la iglesia el obispo de Roma, porque han querido darnos un sofisma de que el primer papa es Pedro y de ahí en adelante una sucesión apostólica de papas, del papado. Eso es mentira, eso no es verdad. Llega a ser el obispo de Roma, cabeza de la iglesia por un decreto de Justiniano en el año 538, y Justiniano está reinando en Constantinopla y el obispo de Roma, pues allá en Italia. La profecía decía que iba a hacer y deshacer 1260 años, y efectivamente, ¿qué pasó en 1798? Que el único emperador, veamos, el único emperador, el único gobernante que osó tocar al Papa es Napoleón Bonaparte. Lo puso prisionero, se lo llevó para Francia y un año después, desafortunadamente, murió en la ciudad de Valence. Y es lo que Apocalipsis llama, recibió una herida mortal. Pero ahorita se nos habla de 1290 días o años proféticos. ¿Qué pasa entonces? Note que se parecen un poquito, ¿no? Si esto tiene que ver con la profecía de los 1260 años, la mayoría de teólogos creemos que se refiere este excedente de 30 años, pongámoslo en pantalla, sobre los 1260 años, quizá de entenderse considerando que el comienzo de los 1290 días se relaciona con la desaparición del continuo, de la intercesión de Jesús, la que analizamos hace un par de minutos, como un preámbulo del establecimiento de esa abominación, de ese sacrilegio de quitar a Cristo y poner a hombres. Los que sostienen que el continuo representa el paganismo, pues restan de 1290, de 1798 y llegan a la fecha del 508.
Y cuando uno va a la historia, bueno, ¿qué pasó en el 508? ¿Qué tiene que ver aquí de quitar el continuo? ¿Qué pasa con lo de la Iglesia Católica? Pues se ven los acontecimientos en ese año 508 después de Cristo, que rodean esta fecha la conversión a la fe católica de Clodoveo, rey de los francos, y la victoria sobre los godos y la imposición de la religión católica a la tribu de los godos, de los francos. Un importante paso en el establecimiento de la supremacía de la Iglesia Católica en el occidente, y la Iglesia Católica es la que hace esa abominación de la intercesión de la obra de Cristo en el santuario celestial. Y ellos, como ya vimos, la han reemplazado por el confesionario, por la misa, etc. Entonces, no está loca esa fecha del 508, que es cuando ya la iglesia comienza a tomar esa supremacía antes, 30 años antes del decreto de Justiniano. ¿Cómo les parece? Ahora bien, veamos entonces nosotros que los que sostienen que este continuo se refiere al continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario y a la verdadera adoración de Cristo durante la era evangélica, pues no encuentran como una explicación satisfactoria para esto de los 1290 días o años y creen que este es uno de esos pasajes de las Escrituras sobre el cual un estudio futuro pues nos podrá proyectar una luz mayor, no se entiende. Para muchos de nosotros, yo personalmente acepto que tiene que ver, sí, con el año 508, cuando la Iglesia Católica impone ya su religión a los francos y a los ostrogodos y visigodos. Vamos entonces al capítulo 12 y su verso 12. Bienaventurados o bienaventurado el que espere y otro número aquí, y llegue a 1335 días. 1335 días. Bienaventurado. En Mateo 5 hay una serie de bienaventuranzas, felices, dichosos, bendecidos, quiere decir bienaventurado. Los periodos mencionados aquí en estos versículos, y ya nosotros estudiamos, que llegan hasta el tiempo del fin, al cual se hace referencia en los versículos 4 de Daniel 2, del versículo 9, sobre el tiempo del fin. Dice, bienaventurados el que es testigo de los dramáticos acontecimientos de estas escenas finales de la historia terrenal, es feliz, bienaventurado, porque ve el cumplimiento de las profecías. Entonces, serán entendidas aquellas porciones de Daniel que habían estado selladas y pronto los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino hasta el siglo y eternamente para siempre, como decía Daniel 7, versículo 18. Bienaventurado el que espere y llegue a 1235 días. ¿Qué implica esto? Esto implica que se puede esperar en el periodo profético que se menciona seguidamente, que continúe más allá del fin de los 1290 días, o sea, que es 1798, donde será la herida mortal al Papa. Es bienaventuradas estas personas porque van a entender a Daniel. Lo que está sellado se va a abrir. Entonces, ¿cómo se cumple esto? Bueno, si desde el año 508, donde empezó estos 1290 días o años, le sumamos los 1335 días o años, nos lleva a 1843. Y es el año en que está en plena predicación el libro de Daniel por William Miller en Estados Unidos. Entonces, hay un cumplimiento ahí preciso. Bienaventurado el que espere y llegue a esa fecha porque va a entender la profecía. Esto implica que se puede esperar que el periodo profético que se menciona seguidamente continúe más allá del fin de los 1290 días y lógicamente cuadra perfectamente con la profecía de los 2300 días
que acaba en 1844. Noten, 1843, 1844. Una fecha muy importante en relación con el gran despertar adventista. Veamos, aquí está en la pantalla la imagen de Guillermo Miller, ese gran despertar del movimiento millerista que termina siendo el movimiento adventista del séptimo día. Y no es casualidad, es providencial que surja la iglesia adventista en 1844 cuando termina la profecía de los 2300 días y ahora estos 1335 días. Eso no es casualidad, eso es providencial, es que Dios previó todo esto de esta predicación. Vamos a ir al último versículo de Daniel 12. Y tú irás hasta el fin, su mensaje, y reposarás, te vas a morir, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. El cumplimiento, mis hermanos, de las profecías de Daniel debe alcanzar hasta un futuro lejano. Daniel debía descansar, sí, como todos, en la tumba, pero hasta el tiempo. En el periodo final de la historia de este mundo, se le permitiría a Daniel ocupar otra vez su suerte y lugar porque va a ser resucitado y su mensaje, obviamente, predicado como lo estamos haciendo hoy por hoy. Vamos a leer aquí un párrafo, justamente está en Profetas y Reyes, página 402, que dice: a medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, y eso lo hemos hecho, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis. Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Juan el Revelador en Apocalipsis no pueden comprenderse. Muchos opinan esas cosas, pero se ha prometido claramente, sigamos leyendo, que una bendición especial acompañará el estudio de esas profecías. Daniel 12:10, entenderán los entendidos. Fue dicho acerca de las visiones de Daniel, cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días, o sea, abierto el libro, y acerca de la revelación que Cristo dio a su siervo Juan para guiar al pueblo de Dios a través de los siglos. Se prometió: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esa profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Bienaventurado, feliz. Y esto se refiere a nosotros, los que hemos estado estudiando el libro de Daniel. Vale la pena esperar, estar en este tiempo del fin y ver con nuestros propios ojos, ojalá que así sea, ver venir al Rey en su hermosura, Cristo Jesús en las nubes del cielo. Las profecías se han cumplido, falta muy poco por cumplirse, y en nosotros está esa dicha. Así llegue una persecución terrible, de ver cómo se cumplirá todo y Cristo Jesús vendrá por su pueblo, por sus hijos. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final del libro de Daniel. Por algunas razones no vamos nosotros a seguir con las profecías de Apocalipsis. Nuestra asistencia ha menguado mucho y entonces yo he decidido parar por un tiempo a ver cómo logramos cuadrar una nueva serie con el libro de Apocalipsis. Aprecio mucho su respaldo, su asistencia, y espero que al compartir el link del tema de esta noche, otras personas pues lo puedan ver. Yo pienso que esta noche al terminar Jesús nos dice lo siguiente: bien sabes lo infinito de mi amor por ti. Por eso te he dejado la revelación de mis planes para tu salvación. Conócelos y prepárate para nuestro próximo encuentro.
Bien vale la pena esperar ese encuentro con Jesús. Y bien, vamos entonces a proceder a dar gracias a Dios por nuestro tema de esta noche. Nuestro Padre, qué hermoso es estudiar tus profecías y qué sorprendente como nos has revelado las cosas. No ha sido fácil, pero las hemos estudiado. Gracias, Espíritu Santo, por la comprensión, por la inspiración de tu palabra. Mantén en nosotros hambre y sed de tu palabra y nuestra fidelidad en esta bendita esperanza de ver regresar a Cristo Jesús. En su nombre lo pedimos. Amén